Hola, muy buenas tardes. Acá estamos de Hola. nuevo en los jueves especiales con Elsa. Buenas tardes, Elsa, ¿cómo te va? Hola Silvia, bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Estuve haciendo una cuenta porque hemos hecho alaraca por los 200 programas y ya vamos, no sé si ya pasamos los 220, pero conté los programas tuyos. Así que Ah, no me equivoco, hoy sería el número 28. Así que mirá qué joya de programas que están todos subidos en la lista de reproducción del canal de la iglesia para que todo el que quiera ponerse a revisar, a estudiar y a tener un material de base para los profetas, ahí está esa joyita, ¿sí? Así que sí, buenísimo ha y sido muy grato para arranquemos mí. con lo que tenemos hoy. ¿Seguimos con Ezequiel? Vamos a seguir con Ezequiel, sí. Sí. Hemos estado hablando de Ezequiel, hablando del tiempo en el que le tocó a Ezequiel. Ezequiel es un profeta, en donde le tocó, el Señor lo llamó al ministerio profético en un tiempo muy difícil, completamente difícil. Él era un exiliado en Babilonia, había sido deportado junto en el mismo grupo del rey Joaquín en el año 597. Y 5 años después, el Señor le muestra una visión, la visión de la gloria de Dios, y en el capítulo 2 le hace el llamado para que sea su profeta, sea su voz ante el pueblo. Estamos hablando de que Ezequiel habla a los deportados. Silvia, los deportados eran miles. Pareciera que solamente en la segunda deportación, que es la que le correspondió a Ezequiel, fueron más de 10.000 personas. Ya había habido una primera deportación en el tiempo del rey Joaquín y después hubo una tercera cuando ya cayó Jerusalén. O sea que en el tiempo de Ezequías había muchas personas deportadas que estaban viviendo en un primer tiempo en unas muy malas situaciones. Después los babilonios formaron colonias, les dieron determinadas libertades, entre comillas, ¿no? Para que trabajaran, para que se reunieran, porque inclusive en el libro de Ezequiel se dice que Ezequiel mismo dice que los sacerdotes o algunos grupos de los deportados le pedían verse con él, escucharlo, escuchar el mensaje que tenía del Señor. Estamos hablando de ya que podríamos decir que el libro se divide en 3 partes. Desde el capítulo 4 al 24 es el juicio sobre Judá. Es más o menos el mismo ordenamiento que tienen todos los profetas, especialmente los grandes profetas, de mucho contenido, como Isaías, Jeremías. Tienen primero los pecados del pueblo de Judá o del pueblo de Israel, después las profecías contra las naciones enemigas del pueblo de Judá, y después la promesa de una restitución, ¿no? Las promesas que siempre hay en toda la Biblia para el pueblo de Dios. Entonces decíamos, el juicio sobre Judá, de los capítulos 4 al 24, el juicio de las naciones, del capítulo 25 al 32, y las bendiciones futuras que recibiría el pueblo de Dios en los capítulos 33 al 48. Nosotros vamos a comenzar ahora en el capítulo 33, versículo 21. Primero vamos a leer apenas la primera parte del capítulo 33, porque habla del centinela. Esta no es la primera vez que habla del centinela, de la atalaya, que es la función, una función que tiene el profeta, es decir, de avisar, dar palabra de Dios a los que están pecando para que dejen de hacerlo. Y la gran responsabilidad, porque si él no da palabra y la persona sigue en el pecado y la persona muere,
también muere el profeta. El profeta lo hace absolutamente responsable. Si él da la palabra y el israelita no la escucha, no hay responsabilidad para el profeta. Pero tiene que tener mucho cuidado en estar atento para dar las palabras, darla en forma clara, insistir, porque hay muchísimas repeticiones en el libro de Ezequiel que evidentemente las repite para que entren en esas mentes, en esos entendimientos que están también tan doloridos, tan quejosos, están desorientados porque están lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de su ciudad, de la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver que entonces en el capítulo 33 comienza hablando del centinela, en el versículo 4, por ejemplo. Entonces, dice, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero la trompeta del centinela, ¿verdad? Claro. Que advirtió, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte, dice el Señor, ¿no? Es decir, una responsabilidad muy grande, porque tenía que estar atento para dar la palabra y volverla a dar y repetirla hasta que se entendiera y hasta que se cumpliera. Porque el asunto no es solamente ir a escuchar la palabra, sino ponerla en práctica, hacer un cambio, hacer un giro en la conducta, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces era el fruto que quería el Señor, porque el Señor lo que quería era que se salvaran todos, ¿no? Eso, él estaba en el corazón del Señor, corazón lleno de misericordia. En este mismo capítulo tenemos una mala noticia en el versículo 21, porque hasta este versículo todavía no había caído Jerusalén. Jeremías estaba hablando en Jerusalén y tratando de que hubiera un arrepentimiento, tratando de que obedecieran al Señor. Y Ezequiel tratando con los deportados. Pero vemos en el capítulo 33, versículo 21, llega la mala noticia. Y la mala noticia es que dice, el día 5 del mes 10 del año 12 de nuestro exilio, un fugitivo había huido de Jerusalén, vino y me dio esta noticia, dice el propio Ezequiel, ¿no? La ciudad ha sido conquistada. La noche antes de que llegara el fugitivo, y ahí sigue contando su propia experiencia personal el profeta. Pero vemos que alguien se escapa de Jerusalén y dice, ya está, Jerusalén fue tomada, seguramente ya estaba siendo incendiada, destruida, y muertas las personas, y buscando un remanente para llevárselo a Babilonia. Por los datos que da Ezequiel y por los muchos datos que tenemos de la arqueología, dados por la arqueología en las ciudades donde estuvo Babilonia, en los lugares donde estuvo Babilonia, sabemos, y lo digo como una cosa informativa nomás, que la caída, que ese mensajero llegó hasta cerca del río Quebar, donde estaba Ezequiel, el día 8 de enero del año 585 a.C. A mí me parece maravilloso que, por supuesto, ellos tenían distintos calendarios, eran pueblos antiguos, los judíos tenían otro, pero como los babilonios escribían todo en sus tablillas, absolutamente todos los detalles, se ha
llegado a la conclusión, los eruditos, ¿no?, que el 5 de enero del 585 tuvo la noticia Ezequiel y se la habrá dado a sus hermanos. Igual, no nos olvidemos que el año 586, me parece que en el mes de septiembre, había caído ya Jerusalén. En el mes de septiembre del 586, o sea, medio año antes. Lo que pasa es que la distancia era tan larga entre Jerusalén al sur de Palestina hasta el noreste, donde estaba Babilonia, era muy largo. Vaya a saber, iría también escondido, ¿no es cierto?, para no ser prisionero, porque todas esas zonas ya estaban bajo el dominio babilónico, ¿no? Esa es la mala noticia, y eso es lo que los mismos judíos, algunos de los que estaban con Ezequiel y los mismos judíos que habían quedado en Jerusalén, no creyeron al profeta Jeremías y a los otros profetas que les decían: sométanse a Babilonia para que no destruya absolutamente todo. Como ellos quisieron confabularse con Egipto, que siempre los estaba tentando, bueno, vino la destrucción, pero una destrucción absoluta y total de Jerusalén. Y vamos a ir entonces ahora al capítulo 34. Vamos a ver cómo ya empiezan a verse, a vislumbrarse bendiciones preciosas para el pueblo de Israel. En el 34 vemos que el título, por ejemplo, que da la versión que yo tengo, que es por la que estoy, es una nueva versión internacional, le da el título Pastores y Ovejas. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel, profetiza y adviérteles, y así dice el Señor: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. Y sigue en ese tono hasta el versículo 11, que me interesaba mucho leerlo, del capítulo 34. Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. El Señor va a ser ahora el pastor. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Ese día oscuro y de nubarrones era el que ellos estaban viviendo, ¿verdad? ¿Qué peor? Sin tierra, sin ciudad, sin la ciudad santa, sin el templo, sin reyes, sin profetas, porque también se llevaron un tiempo después al profeta Jeremías, intentaron llevarlo a Egipto. Dice: yo la sacaré de entre las naciones, dice el Señor como pastor, ¿no? Las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su abrigo estará en los montes altos de Israel. Y en el versículo 16, que quiero resaltar, dice: buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Cuando dice vendaré a las heridas y fortaleceré a los débiles, me hace recordar al siervo sufriente de Isaías, ¿no es cierto? Que vino justamente a dar fuerza al que estaba débil, dice, a esa llama que apenas ardía, que ya se estaba por apagar, para sostenerla.
a la rama que estaba vencida, que ya no daba más, vino a dar consuelo, a dar sanidad, a dar, y me recordó, porque son palabras muy parecidas, promesas muy parecidas, ¿no? Y entonces vamos a ir directamente al versículo 23, del capítulo 34, y dice lo siguiente: entonces les daré un pastor. Él primero dice que él va a ser el pastor y va a separar a las ovejas. Después de eso dice, les daré un pastor, no ya él, Dios Padre, ¿no? Dice, mi siervo David. David estaba muerto. Hacía, no sé, desde el año, qué sé yo, 900. 1000. David es el O antes, o del año 1000, cerca del año 1000, sí. Entonces, ¿a quién se refiere? Que las apacentará y será su único pastor. Será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Mi siervo David es un descendiente de David, es el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Dios Padre dice será el único pastor de mis ovejas. Yo, y le dice, bueno, vuelvo a leer el 24 porque me encanta, yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Qué esperanza tan hasta para, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, abierta a todas las naciones hasta el fin de los tiempos, ¿no? De nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ir ahora vamos a ir al capítulo 35, que solamente les quería hacer un comentario. El 35, el 36, el 36, 8. Me interesa mucho porque cuando el Señor habla de bendiciones a las personas, a los seres humanos, y habla de bendición a la tierra, es decir, a los árboles, a la tierra para que dé fruto, que crezca el trigo, que fructifique todo. Es decir, da bendición a las personas y da provisión para esas personas. La bendición del Señor no es una bendición mezquina, no es una bendición solamente ustedes van a estar bien, se van a sentir bien, sino es tan generosa y amplia en todos los sentidos de la vida. Por eso quería leer solamente de acá, de este capítulo, que son capítulos muy largos, los de Ezequiel, del 36, el versículo 8 dice, ustedes en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Acá hay un comparativo, más que antes. Antes habían sido muy prosperados, habían tenido grandes hechos de prosperidad, años, décadas de prosperidad. Inclusive con los reyes idólatras también, el Señor se apiadaba del pueblo y lo hacía próspero. Entonces sabrán, dice, los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Es decir, que de Él viene todo eso, todo lo bueno, toda la prosperidad, todo lo bueno que viene sobre las personas, sobre las ciudades, sobre los pueblos y sobre el mundo, viene de parte del Señor, ¿no? Y vamos a ir al capítulo 37, en donde es un pasaje que lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad?
pero es muy inspirador, sobre el Valle de los Huesos Secos, que el Señor le muestra un valle en donde hay muchísimos huesos que estaban completamente secos. No eran secos recientes, sino de mucho tiempo. Vamos al versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Me gustó esta respuesta que denota tanta humildad en el profeta, ¿no? Ni siquiera se atreve a decir, Señor, vos lo vas a poder hacer, sino vos sabés lo que vas a hacer con esto, ¿no? Denota una gran humildad, una gran postrado delante del Señor y esperando que Él le diga qué es lo que va a hacer. Dependencia, Entonces, ¿no? La palabra es dependencia del Señor. dependiente del deseo del Señor. Y escuchar, dependiente de escuchar, Señor, vos lo sabés, como que está implícito, decime qué vas a hacer, decime qué hay que hacer, ¿no? Eso está implícito, no está escrito. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Fíjate, Silvia, que no es el Señor el que les da palabra a los huesos secos. El Señor delega en el profeta, delega su poder en el profeta y le dice, decirles esto, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. El profeta se dirige directamente a los huesos secos. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta frase, entonces sabrán que yo soy el Señor, se repite a todo lo largo del libro de Ezequiel. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, es decir, no había terminado todavía de dar la palabra, mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces, como dijo, me acuerdo del apóstol Pablo que dice, estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de la vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Es decir, dice, de los cuatro vientos, está hablando del Espíritu de Dios, que es el que les dio vida. Estaban formados ya, pero todavía seguían muertos. Y el Espíritu de Dios les da vida y los hace poner en pie. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Decimos que en el Antiguo Testamento no está abiertamente la palabra resurrección, pero ¿de qué está hablando acá el profeta? Cuando dice abriré las tumbas y los sacaré y les daré vida y les daré aliento de vida, es una manera de decir que los va a resucitar. Claro. Acá está interpretado como que los va a hacer volver a la tierra de Babilonia, pero
en una interpretación más amplia, más extensa, vemos que en realidad viene el Señor Jesucristo, lo aceptamos y tenemos nueva vida. Salimos de la muerte en la que estamos con el pecado, ¿no? Y tenemos una nueva vida, una vida fructífera, una vida con propósito, una vida con dependencia absoluta del Señor y para recibir en obediencia lo que Él nos pide. Es un pasaje tremendo este, ¿eh? Es un pasaje tremendo. Pondré, dice en el versículo 14, en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Y entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. La palabra del Señor se cumple siempre, a pesar de que uno vea la circunstancia oscura, vea la tormenta, vea las tinieblas sobre la tierra, la palabra del Señor se cumple. Y entonces, ya en la última parte hay varias profecías con respecto al templo y a nuevos sacrificios, que es muy posible que sea para el fin de los tiempos, para la segunda venida, ¿no? Pero eso no lo vamos a tomar por ahora. Pero quisiera hacerlo así muy brevemente, es decir, las lecciones que nos deja el libro de Ezequiel, nos deja el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre su pueblo y sobre todo lo que existe a pesar de las circunstancias. Las circunstancias más negras nunca las vivieron, más negras que ese momento, ¿verdad? El pueblo de Israel. También la responsabilidad moral individual de cada persona. Si bien nosotros conformamos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su responsabilidad moral individual, su responsabilidad como cristiano ante el Señor que tendremos que dar cuenta. También Ezequiel nos asegura que el Señor, Dios es el Señor de la historia y el propósito de Él se va a cumplir siempre, a pesar de los países, a pesar de las oposiciones y a pesar de las desobediencias, inclusive de sus hijos. Y quería comentar que Ezequiel se nota cómo siente con tanto dolor lo que les ha pasado, lo que están viviendo, pero a la vez entendió la necesidad de ese exilio, y de ese exilio surge un pueblo nuevo que es el que vuelve, ¿no es cierto? Cuando los medos y persas vuelven a la tierra prometida de la mano de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Es decir, que el Señor en su tiempo cumple siempre las promesas. Qué bueno, mira, en 3 veces ha sido un resumen de un libro muy largo y con muchísimo contenido, como dijimos el otro día, difícil de entender por tanta cosa que pasaban y por tanta cosa que el Señor decía. Así que buenísimo, Elsie, muchas gracias. Ahora queda leer a fondo el libro de Ezequiel. Sí. Porque el vuelo de pájaro es excelente, pero ahora hay que ir, adentrarse, marcarlo. Yo estuve marcando en mi Biblia la frase esa que se repite, ¿no? Que era, así dice... Así sabrán todos que yo soy el Señor. Sabrán que yo soy el Señor, eso. Así sabrán todos que yo soy el Señor. Es nuestra misión en el día de hoy, hacer saber a todos que Él es el Señor. Así que, amén. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos la semana que viene. Y con Lucas vamos a seguir todavía, Dios mediante. Sigan en la programación y los bendecimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias.